Muy buenos días, familia. Bienvenidos. Qué bueno verles hoy día nuevamente. Qué bueno poder estar juntos para estudiar Apocalipsis. Así es que les invito a abrir la Biblia en Apocalipsis 11, por favor. Apocalipsis 11. Y este es el mensaje número 21. 21 semanas ya llevamos en Apocalipsis. Significa que, estamos casi por llegar a la mitad del libro. Increíble que hayamos avanzado todo este trayecto de Apocalipsis. La semana pasada, familia, cerramos el capítulo 10 con un sabor agridulce, porque obviamente vimos una nueva situación, un ángel que antes no había aparecido con un libro en su mano, pero a diferencia del libro que Jesús tenía en su mano derecha, en la cual ha ido desatando los sellos, este librito que está en la mano de este ángel poderoso no está sellado, está abierto, y es un libro pequeño que dijimos que nosotros era un extracto de los últimos tiempos. Muy probable que sea un extracto de los últimos tiempos, muy específico, pero también vimos que a Juan no se le permitió escribir las cosas que allí había, y vimos que Juan ha sido súper obediente con eso, pero también aprendimos que él tenía que comerlo, tomarlo, comerlo y devorarlo y digerirlo. Y eso es muy importante porque dijimos que era muy importante para nosotros como discípulos de Jesús, que teníamos esa responsabilidad. Todos los discípulos de Jesús tenemos esa responsabilidad de tomar la Biblia, de abrirla y de comerla, y no solo de leerla, sino digerirla. Es algo un poco más profundo, ¿no? Se trata de pensarla, de meditarla en el corazón de día y de noche. Como dice el Salmo 1, no solo apartarnos del pecado, sino deleitarnos en la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Y la meditación implica un ejercicio más profundo, que es poder pensar en lo que el Señor me ha querido decir y revisar y examinar mi corazón a la luz de lo que el Señor me ha dicho. Entonces, finalmente, cuando ese libro fue tragado y fue amargo para el estómago, finalmente una pesadez en el estómago para Juan, el mensaje que le dejó a Juan esto es que era necesario seguir profetizando otra vez, ¿no? Y al abrir el capítulo 11, ¿se acuerdan ustedes que hace unos capítulos atrás vimos un par de grupos que llegó desde la gran tribulación por haber creído en Jesucristo? Bueno, hoy día vamos a ver justamente dos personajes que son usados en medio de la gran tribulación para que el Señor predique el Evangelio a través de ellos, y va a hacer todo esto en un tiempo muy oscuro de la humanidad. También en estos 7 años de tribulación, recordar que la iglesia no está en el cielo, pero el Señor se encarga de usar personas para que prediquen el Evangelio aquí en la tierra, porque Él quiere que las personas puedan venir al arrepentimiento, aunque el corazón de la humanidad en este tiempo va a estar cada vez más endurecido. Lo primero que vamos a ver hoy día, familia, los primeros versículos, es que Dios va a retomar el trato con Israel en la tribulación, y vamos a ver la medición del templo, ¿ya? Versículo 1, por favor, y 2. Me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, familia, sigue esto adelante. Debemos recordar que estamos en los ay. ¿Se acuerdan que eran 3 ay? Entonces, el segundo ay es este que estamos viendo. Y el séptimo ángel va a tocar la trompeta la próxima semana. La séptima trompeta que está pendiente va a ser desde el verso 15 en adelante. Entonces todo lo que estamos viendo es parte del segundo ay. El tercer ay es lo que viene la próxima semana. Entonces
Lo primero que vemos aquí es que Juan recibe otra orden, y esa orden es que él pueda medir el templo. Se le entrega una caña de medir. En la antigüedad era un tallo firme, recto, que se usaba como regla o como vara de medir. Se usaba como un elemento de medida, como decimos hoy el metro. Un metro de madera, bueno, la caña de medir era un elemento para tomar medidas, ¿ya? Y medir algo. ¿Qué es lo que tiene que medir Juan? 3 cosas: el templo, el altar y a los adoradores. ¿Qué significa medir algo en la Biblia? Para los que anotan y les gusta anotar, hay 2 pasajes que nos mencionan algo muy similar a lo que está ocurriendo aquí en este pasaje. El primer pasaje es Zacarías 2 y el segundo pasaje es Ezequiel 40. En esos 2 pasajes, si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta que es muy similar a esto. Dios instruyendo una medición de algo, ¿ya? Y significan 2 cosas principalmente. Cuando Dios envía a medir algo, significan 2 cosas básicamente. Primero, es evaluar la construcción, evaluar qué está pasando en ese lugar. Y lo segundo es decirle a todos que es propiedad de Él lo que se está midiendo, ¿ya? Entonces, es como si Dios dijera: el templo me pertenece, Israel me pertenece, yo tengo la autoridad sobre Israel y sobre el templo, y yo voy a evaluar el templo y voy a evaluar los adoradores según mi propio estándar, y no el estándar que el mundo tiene. Entonces, familia, es aquí donde nosotros vemos en este libro una de las profecías más fascinantes para mí en lo que respecta a este libro. ¿Cuál es esa profecía más fascinante? Es que dentro de este periodo de tribulación de 7 años, el templo de Jerusalén va a volver a ser construido e Israel va a volver a hacer todos los servicios que hacía en el Antiguo Testamento durante estos años. Tú dices: ¿estás seguro, pastor? Hoy día no vemos nada de eso. Completamente seguro, porque la palabra de Dios así lo dice. El templo de Israel en Jerusalén fue destruido, ¿se acuerdan ustedes? En el año 70 después de Cristo, por el general Tito Vespasiano, a cargo de una batalla contra los judíos, por allá por el año 70 después de Cristo. Eso es algo que está en los libros de historia, eso es algo que el propio Flavio Josefo lo escribió en sus libros. No solo él, muchos otros historiadores dan cuenta de que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Roma vino y esta operación a cargo del general Tito Vespasiano fue a Jerusalén, tomó Jerusalén, destruyó el templo. La gente de Israel, como un poco queriendo salvarse de la destrucción, corrió hacia el templo. Fueron bien brutitos, porque en realidad Jesús en Mateo 24 había predicho que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado de ese templo. En Mateo 24 Jesús fue súper claro con los discípulos. Le dijo: este templo que ustedes ven tan bonito aquí, del cual están tan orgullosos, yo les voy a decir, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Año 70 después de Cristo, las palabras de Jesús completamente se cumplen. Y Jesús a los discípulos le dijo que los que estén en ese tiempo debían huir, arrancar de Jerusalén, pero ellos, en lugar de arrancar, dice la historia que ellos quisieron protegerse en el templo y todo Israel todo Jerusalén se metió dentro del templo. Lamentable cuando no escuchamos la palabra de Dios y ignoramos lo que Dios nos advierte y nos dice, y lamentablemente mucha gente pereció allí. El templo fue completamente destruido hasta el día de hoy. No hay indicios. Hay un pequeño muro ahí donde los ortodoxos van con sus trajes negros y sus barbitas y sus casquitos aquí, los han visto en la televisión, y que están todo el tiempo así orando. Ese es el muro de los lamentos. Esa es la única parte del templo de Herodes que queda, ¿no? El que construyó Herodes. Entonces, humanamente, hoy día vemos lo que está pasando en ese lugar, y allí los ortodoxos judíos oran en el monte donde se levantó el templo. Hoy día no hay templo, pero hay un santuario islámico. Interesante, ¿no? Está completamente tomado por los musulmanes.
Parece imposible que Israel construya un templo allí. Tú dices, ¿cómo? O sea, están sus enemigos ahí mismo. Entonces, ¿cuál es el punto? Va a haber un tercer templo. ¿Y quién va a dar las facilidades para que ese tercer templo se pueda construir? El mismísimo anticristo. El anticristo va a facilitar la construcción del tercer templo. El anticristo va a ser un gran precursor de la construcción del tercer templo, porque el anticristo usa y hace un pacto con Israel en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Recuerden ustedes que el anticristo ya apareció en el capítulo 6, ya está haciendo está haciendo su plan y ejecutando el plan de Dios en el fondo, porque Dios lo está permitiendo. Pero el pacto del anticristo con Israel marca el inicio de la tribulación, la semana 70 de Daniel, la semana número 70, la que falta, ¿no? Entonces el gobernante, este anticristo, vendrá a garantizar seguridad a los judíos, les va a permitir restaurar el sistema de sacrificios en un templo reconstruido. Ustedes piensan, no, es que esto es una locura. No es locura. Hoy día leía en la mañana justamente noticias respecto a esto, y bueno, hay un buen segmento de judíos. Hoy día se está despertando un sentimiento más nacionalista en Israel, se está despertando un interés en Israel por sus tradiciones, por sus fiestas, y muchos están deseando y anhelando volver a instalar las ceremonias en el templo, pero para eso necesitan un templo. Tienen la maqueta, tienen el plano, el territorio está. El gran problema es que converge con un templo islámico, ¿no? Ahora, ¿ese es un problema para Dios? No, no es un problema para Dios. De hecho, el anticristo va a agarrarlos y va a hacer un pacto con ellos aprovechándose de esto. Entonces, quiero que entendamos que va a haber un templo y facilitado por el anticristo, porque el anticristo mismo va a usar del templo para sentarse en él y para mostrarse como el Dios a adorar. ¿Ya? Quiero que revisemos algunos pasajes. Daniel, por ejemplo, 9:27. Daniel 9:27, si lo podemos poner allí en pantalla. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, y él hará, está refiriéndose al anticristo, no quise leer para atrás porque si no vamos a ocupar mucho tiempo, pero está hablando del anticristo, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. ¿Ya? Una semana en Daniel son 7 años. ¿Ok? Son 7 años. Pero a la mitad de la semana, o sea, primero un pacto firme con Israel. Va a ser un pacto de paz, un pacto de colaboración, un pacto de reconstrucción de templo, excelente. Va a haber templo y con todo lo que hoy día hay de adelanto, el templo se puede levantar en 3 días si quieren. O sea, con toda la construcción. Yo veía unas construcciones chinas, los chinos se pueden levantar un edificio en un par de días y de varios pisos. Entonces no es problema ese. Y luego dice que a la mitad de la semana, a la mitad, 3 años y medio, va a poner fin al sacrificio. ¿Se fijan que va a haber sacrificio? Van a haber sacerdotes, va a haber todo lo mismo que hay en el Antiguo Testamento. Van a servir en el templo, van a volver a aparecer los holocaustos, los sacrificios, la ofrenda, todo lo que hacía el Antiguo Testamento de Israel lo va a volver a hacer en el periodo de la tribulación. Y luego dice, sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. El desolador. ¿Quién es el desolador? ¿Quién va a venir en esos 3 años y medio a la mitad de la tribulación? ¿Qué va a pasar? Bueno, Daniel, nuevamente, en el capítulo 11, en el verso 31, quiero leer algo, y luego en Daniel 12:11. Primero, Daniel 11:31. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Luego, Daniel 12:11.
¿Qué dice Daniel? Y desde aquel tiempo en el que en sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Saqué la cuenta, yo no soy matemático, pero la saqué con calculadora. 1290 días son 3 años y medio. O'clock y justo. Es decir, retomando, 3 años y medio de paz, en que el anticristo hizo un pacto con Israel, en que el templo fue construido y los servicios fueron realizados normalmente en el templo, pero a mitad, en los 3 años y medio, el anticristo viene y hace una desolación en el templo, y él se sentará en el templo como Dios, traicionará el pacto con los judíos y exigirá adoración en esos 3 años y medio, y luego de eso viene una persecución pero voraz sobre los israelitas y sobre los judíos en esos 3 años y medio que siguen. Quiero que veamos un pasaje del Nuevo Testamento para que veamos cómo la Biblia está conectada completa. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4? Dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Dice allí, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Interesante, ¿no? O sea, el anticristo va a sentarse en el templo de Dios y va a exigir adoración como un Dios. Y ahí Israel se le va a prender la ampolleta. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? O sea, ¿por qué Israel tiene que pasar esto, familia? ¿Por qué ellos rechazaron a Jesús? Lamentablemente rechazar a Jesús es aceptar al anticristo para ellos. Entonces se van a dar cuenta que esto está ocurriendo vamos a ver en el capítulo 13 de Apocalipsis después que el gobierno mundial del anticristo empieza una guerra contra los santos durante 42 meses. 42 meses, otra vez, son 3 años y medio. Entonces se fijan que el tiempo está súper perfecto. Aparece el anticristo, por delante tiene 7 años. 3 años y medio en que va a facilitar todo para Israel, va a hacer pacto con el mundo y con Israel y con todos los gobiernos, pura paz. De alguna manera va a lograr que el Islam ceda el territorio y una parte del territorio para que ellos construyan el templo. Eso es una locura, pero va a pasar. Los palestinos ahí van a tener que echarse a un lado, pero va a pasar algo ahí. Y finalmente él se va a presentar a los 3 años y medio y va a comenzar a exigir adoración. ¿Okay? Eso va a pasar. Ahora, ¿hay espacio suficiente para construir el templo en este lugar? Sí, al lado de la mezquita musulmana. Y va a haber un espacio de un atrio que se denomina el atrio de los gentiles, ¿no? Entonces, el tiempo es súper importante. La Biblia nos enseña que la tribulación dura 7 años. Daniel menciona la semana 70, una semana de 7 años. El anticristo va a romper su tratado de paz, entre comillas, con Israel. Y va a comenzar una brutal persecución durante esos últimos 3 años y medio, que se conoce como gran tribulación. ¿Ya? Ahora, bueno, vemos aquí claramente, familia, que el Señor tiene el control de todo. El Señor es el que está dominando, midiendo y estableciendo estas cosas. Y el Señor tiene el cronograma en su mano y nada se le escapa de sus manos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, van a suceder todas estas cosas y el templo va a ser reconstruido. ¿Y qué va a pasar cuando entonces va a suceder todas estas cosas respecto al templo y todo eso? Israel va a pensar que está súper bien. Israel va a pensar, bueno, tenemos el templo, llegó el Mesías, nos construyó el templo, qué maravilla. Es lo que ha esperado toda la vida Israel, de alguna manera, o por lo menos un segmento de ellos. Pero ¿qué va a pasar ahí? Vamos al verso 3 al 6. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días.
¿Cuánto es eso? Otra vez. ¿Ah? ¿Cuánto es? 3 años y medio. ¿Los primeros o los segundos 3 años y medio? Los primeros 3 años y medio. Porque hay toda una revolución, ¿no? Entonces, dice luego, están vestidos de cilicio, dice. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así, dice, debe morir cualquiera que quiere hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. ¿Ya? Entonces, en medio del momento más oscuro de la humanidad, cuando el anticristo esté gobernando con engaño, con estos falsos pactos de paz y todo eso, Dios no deja al mundo sin su voz. Él levanta a 2 hombres, levanta a 2 personas por 1260 días, que son 3 años y medio, ¿ya? Y estos 2 hombres van a ser el megáfono de Dios en las calles de Jerusalén. Estos 2 hombres van a venir predicando las buenas noticias de salvación a Israel. Van a venir y van a ser la voz de Dios profética de aquellos tiempos para cambiar el corazón de su pueblo, para que su pueblo y cualquiera que escuche el mensaje pueda venir en arrepentimiento a Cristo. Fíjense ustedes que es interesante cómo vienen vestidos estos 2 hombres. ¿Se fijaron el traje que tienen? ¿Vienen vestidos de qué? De cilicio. El cilicio, bueno, no vienen precisamente con un traje de fiesta de cumpleaños, ¿eh? O sea, vienen con un traje de cilicio que era una tela áspera, súper oscura e incómoda ponérsela. Uno normalmente busca una ropa cómoda, ¿cierto? Para vestirse y andar bien, andar tranquilo. Bueno, estas personas van a vestirse de un traje incómodo. ¿Por qué razón? Porque el cilicio en la Biblia es sinónimo y es símbolo de luto, de angustia. Entonces, estos 2 testigos no vienen precisamente a predicar un mensaje motivacional y un mensaje light y liviano. Ellos vienen para confrontar el pecado de un mundo que sigue rechazando a Dios y busca el mensaje de ellos llamar desesperadamente al arrepentimiento. Y eso, familia, ¿sabes qué? Para mí es una luz de alerta de cómo nosotros estamos predicando el Evangelio en nuestro tiempo. ¿Por qué razón? Hoy día escuchamos pura motivación. Tú ves los reels, pura buena onda, ¿no? Y a veces pensamos equivocadamente que el amor de Dios significa condescendencia con la gente. Confundimos amor de Dios con condescendencia con el pecado. Dios me va a dejar pasar cosas. No, no me va a dejar pasar cosas. Jesús y el Señor no quiere que yo viva una vida carnal. No quiere que yo viva una vida en la carne. Y cuando nosotros nos referimos, o la Biblia se refiere a vivir en la carne, no se está refiriendo solamente a los pecados sexuales, a la borrachera, andar en drogas. Por ejemplo, ser divisor es un pecado de la carne. El ser una persona que tenga en su corazón envidia, eso es algo que no proviene del Espíritu, por lo tanto también es abominado por Dios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros caminamos, cuando un hombre camina hacia el abismo, el amor de Dios es tan grande que tiene que agarrar a esa persona que va hacia el abismo y tomarlo y ojalá tirarlo al piso para que no se caiga al abismo. Leía la noticia la semana que había una chica lanzándose otra vez, una persona lanzándose en el tren Traicancay, en el puente. Y para que esa chica no se lance, la policía se tuvo que tirar encima y agarrarla, no importara que se quebrara el brazo, la pierna, lo que sea. Tenemos que evitar que esa persona se caiga, ¿no? Como sea.
Ahí no existe que no le hagamos daño a los derechos humanos, olvídalo, se va a tirar algo, lo agarras y la tiras para atrás para que no se lance y muera. Bueno, Dios es así, Dios nos ama. Pero si Él ve que yo me estoy por caer al abismo, si yo estoy por caer al pozo, ¿qué va a hacer Él? Te va a quebrar las manos, las piernas, lo que sea, con tal de llamar tu atención y de quitarte de ahí. Entonces estamos en un mundo, en la gran tribulación, toda la gente adorando todavía sus demonios, sus ídolos, no se arrepienten. ¿Qué necesita ese mundo? Un sacudón. Algo fuerte, ¿no? Y Dios se los va a dar. El mensaje de estos dos testigos es un amor, pero duro y misericordioso a la vez, dando una última oportunidad antes del juicio final. Y me encanta cómo son llamados estos dos testigos por Dios, porque son llamados los dos olivos y los dos candelabros. ¿Por qué se llaman así? Porque en Zacarías capítulo 4, en los primeros 6 versículos, se nos dice que el profeta vio una visión, ¿se acuerdan? Un candelabro y que sus luces, sus lamparitas, sus llamitas nunca se apagaban. Estaban constantemente encendidas. Y le llamó la atención eso. Entonces él vio y observó esa imagen y resulta que cada candelabro tenía una manguerita que iba hacia dos olivos. Una a la izquierda, otra a la derecha, de la cual procedía todo el aceite para que ese candelabro continuamente estuviera alumbrando. Y es ahí donde el Señor dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos no van a operar en sus propias fuerzas. Ellos están ungidos y alimentados por el aceite inagotable del Espíritu Santo para hacer lo que ellos van a hacer. Ahora, ¿te digo algo? Jesús nos dijo a nosotros, sus discípulos, vayan y hagan más discípulos a todo el mundo. Vayan y hagan discípulos en todo el mundo. Sean testigos de mí. ¿Cómo podemos ser testigos de Jesús en nuestro tiempo? En Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, ¿cierto? Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, antes de ser testigos, necesitas al Espíritu. Tú no puedes ser, ni yo no puedo ser un testigo de Dios en este tiempo sin el Espíritu Santo. Es imposible. O sea, primero, para ser un testigo, requieres de que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Tú y yo no podemos ser testigos en este tiempo del Señor, con todo lo difícil que pueda llegar a ser, si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. O no solo dentro, sino esté sobre nuestra vida. Él nos inunde, Él nos llene, Él nos bautice o como quieran llamarlo. Necesitamos su llenura, necesitamos su bautismo, necesitamos su poder. El poder del Espíritu Santo no es para que yo hable raro, camine 2 metros sobre el piso, manifieste dones y ande saltando por todo el mundo. Ese no es el propósito del Espíritu Santo. Y por eso la gente le tiene miedo al Espíritu Santo porque cree que va a hacer cosas distorsionadas. Es todo lo contrario. El Espíritu Santo y la llenura de su Espíritu Santo es para transformarme en un testigo de Jesús poderoso. En un testigo de Jesús que la gente oiga y se convierta. Esa es la finalidad. No es otra cosa. Para que el mensaje de Cristo sea poderoso y empiece a cambiar y transformar la vida de las personas. El Espíritu Santo es el que da ese inagotable poder que mantenía el candelabro alumbrando. Y el único que puede mantenernos alumbrando en este mundo de oscuridad es nuestra comunión en el Espíritu. Es nuestra dependencia del Espíritu Santo. Si no dependemos del Espíritu Santo, tú vas en la carne
Y si vas en la carne, no solo te vas a cansar, te vas a aburrir, te vas a cansar, vas a encontrarte luchando y peleando, haciendo algo que Dios nunca te mandó a hacer. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Ahora los discípulos hicieron algo que tenían que hacer, esperar el Espíritu Santo. 8 días lo esperaron, hasta que pudo ser. Y Pedro se levanta, da un mensaje, la gente empieza a convertirse, de su mensaje se arrepiente. Pedro no tiene que hacer nada, solamente dio el mensaje y la gente empezó sola a responder al mensaje. Ni siquiera hubo llamado, le dijo: Pedro, ¿qué hacemos con lo que nos has dicho? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí Pedro le dice: arrepiéntanse y conviértanse, crean en el Evangelio. 3.000 personas, 3.000, el primer día de la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo. Entonces, estos 2 testigos van a tener ese poder, esa unción del Espíritu Santo. Y la pregunta es, bueno, pastor, ¿quiénes son estos 2 testigos? Bueno, aunque la Biblia nos da sus nombres, su forma de operar nos da algunas pistas. Por ejemplo, se nos dice que tiene la autoridad para cerrar los cielos y que no llueva. ¿Recuerdan a alguien que oró y no llovió? Y luego oró y llovió. Elías, ¿no? El profeta Elías hizo eso. También dice que estos 2 testigos tienen poder para convertir el agua en sangre y desatar plagas. ¿Se acuerdan de alguien que haya hecho algo parecido en la Biblia en el Antiguo Testamento? Moisés. ¿Será que Moisés y Elías sean los 2 testigos? No tengo certezas, tampoco dudas. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Moisés y Elías estuvieron en la transfiguración de Cristo. Moisés y Elías representan todo el Antiguo Testamento y representan a Cristo porque Moisés y Elías hablaron de Cristo, la ley y los profetas. ¿Ya? Entonces, obviamente, ¿es posible que sean ellos 2? Muy posible que sean ellos 2. La gente va a ver sus mensajes, va a oírlos, van a ser el megáfono de Dios. ¿Qué otra cosa importante menciona acá? Que ellos van a tener protección por parte de Dios. Si alguien intenta hacerles daño, ellos van a tener el poder de salir fuego de su boca y devorar a sus enemigos. O sea, la verdad, el Espíritu Santo va a orar con ellos. Van a intentar asesinarlos desde el día 1. No te quepa duda de eso. O sea, aparecen los 2 testigos y Satanás los va a identificar. El anticristo hay que ir tras ellos. Pero la protección divina va a estar sobre ellos. Porque la vida de estos 2 testigos no está a merced de Satanás. Porque esto es importante que lo entendamos. Nadie puede cortarnos la vida. Nadie puede quitarnos la vida, porque nuestra vida no está a merced de Satanás ni el mundo. Nuestra vida no está a merced de nadie, sino solo a merced de Dios. Si Dios te encomendó un llamado, Dios tiene para ti un plan, y cuando ese plan se complete, Dios te va a llevar a su presencia. Nuestra vida no está a merced del diablo, no está a merced de las personas, no está a merced del hospital, no está a merced del cáncer, no está a merced del mundo, está a merced de Dios. Entonces tu vida está en manos de Dios. Y nadie puede cortar tu vida hasta que el plan de Dios en tu vida termine. Porque mira lo que va a pasar del 7 al 10. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llaman Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado.
gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Esta es la primera vez que en el libro de Apocalipsis se menciona al anticristo como, o sea, a la bestia, que es el anticristo, pero se le menciona por primera vez con el nombre de bestia. Obviamente la bestia es empoderado directamente por Satanás, sube del abismo. Lo vamos a ver más con un lente más cercano en el capítulo 13. ¿Ya? Pero necesitamos leer esto con atención. El anticristo dice que hará guerra con ellos y se le permitirá vencerlos y matarlos. Pero lee con atención, porque ustedes dicen, pero pastor, si ellos están protegidos por Dios. Exactamente, es que es lo que te digo. Lee el verso 8. Cuando hayan terminado de dar su testimonio. O sea, termina la tarea que Dios le encomendó, adiós. ¿Entiendes? No antes. Cuando terminan la tarea que Dios les ha dado. ¿Cuándo tú te vas a ir a la presencia del Señor? ¿Cuándo yo me voy a morir? El día que termine Dios, tu testimonio, Edgardo, ha terminado. Eso no me lo va a determinar un médico ni una enfermedad, me lo va a determinar el Señor. Tu testimonio ha terminado. Y si me muero no es porque falta de protección de Dios. Dios me va a proteger todo el tiempo que yo esté aquí, para hacer lo que Él quiera conmigo, si yo sigo su plan. Pero no va a significar eso que no me van a pasar cosas, porque Pablo estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios y tuvo, ¿cuántos naufragios lo que estaba en la escuela de ministerio? ¿Cuántos naufragios tuvo en total? 5 naufragios. Imagínate. Y el último, y uno de los que tuvo en una tabla, ahí nadando el pobre, llegó a la isla de Malta. Pero su vida fue preservada. Entonces, solo Satanás puede hacerle guerra a estos hombres y matarlos cuando terminaron de dar su testimonio, ni un segundo antes de eso. ¿Ya? Entonces, cuando el ministerio de estos hombres llega a su fin, Dios quita el cerco de protección y permite su muerte para desatar el siguiente evento glorioso. ¿Cuál siguiente evento glorioso? Los cuerpos de estos 2 hombres, una vez que quedan tirados en la plaza de Jerusalén, recuerde, estamos en Jerusalén, allá en Medio Oriente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar después? No los van a sepultar. O sea, ¿cómo es eso? La gente los va a matar, el anticristo los va a matar y no se va a permitir que entierren a estos 2 hombres, que tengan una sepultura. Los van a exhibir en Jerusalén como un trofeo. Miren, los matamos. ¿Ven que era posible? El anticristo va a mostrarlos como trofeo de él. ¿Ya? Pero quiero que notemos un detalle, familia. ¿Cómo evalúa Dios el corazón de la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo le llama? Y esto es una pena tremenda. Dice que esta ciudad, la gran ciudad, Jerusalén, simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto. Dice donde su Señor fue crucificado. Así que se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. ¿Y dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Entonces, ¿dónde va a pasar todo esto? En Jerusalén. Y Dios llama a Jerusalén espiritualmente Sodoma por su depravación e inmoralidad sexual. Ustedes saben que en Israel se realiza la fiesta gay más grande del mundo, todos los años. Todos los años. Es una fiesta de las más grandes del mundo, donde se juntan todos los homosexuales, gays, lesbianas y todos los movimientos LGTB. En Israel se juntan. Para que sepan. Averigüen las noticias, vean noticias de repente. No sigan los canales normales.
pero infórmense por otros lados. Entonces Dios llama, qué triste es que Dios llame a su pueblo Sodoma por su depravación e inmoralidad sexual, y lo llama Egipto por su esclavitud al pecado. En vez de llamarse como se llama, ¿no? Identificarla por su nombre, Jerusalén. ¿Y sabe lo que significa el nombre Jerusalén? Ciudad de paz. De paz con Dios. Jesús lloró sobre Jerusalén. Dijo, ¿cuántas veces los quise salvar? ¿Cuántas veces quise juntarlos como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús lloró sobre esta ciudad porque sabía el futuro que tenía. Este es el futuro. Ahora, aquí viene el detalle central. Juan dice que gente de todos los pueblos, tribus y lenguas verán sus cadáveres al mismo tiempo durante 3 días y medio. Familia, miren, si alguien leía esto 80 años atrás, decía, no va a ser posible esto. ¿Cómo va a ser que todo el mundo pueda ver un cadáver y pueda ver eso si, por ejemplo, nosotros los chilenos aquí no tenemos acceso, no podemos ver? Por más que nos subamos arriba al monte más alto de Chile, no vamos a alcanzar a ver los cadáveres desde aquí a Medio Oriente. Imposible. Entonces, ¿cómo es que todo el mundo lo va a ver? ¿De qué forma lo va a ver? Hoy día está esto. Un live. Y listo. Esto no era posible 80 años atrás. Hoy es posible ya. Tiempo real. Entonces, hoy día ya es posible que pase esto. Hoy día ya todo el mundo puede ver esto y puede observar por redes sociales. Se va a transmitir en live, en todos lados, los canales y todo, que estos cuerpos están allí y los van a ver allí. Los escépticos se burlaban, decían, esto es imposible, o sea, la Biblia está mal. ¿Cómo es posible que el mundo entero vea 2 cuerpos en una calle en Medio Oriente al mismo tiempo? Hoy día lo podemos ver. Televisión satelital, internet, teléfono en la mano, live. Así que va a ser algo bastante común. La palabra de Dios siempre es contemporánea y adelantada a la época. Siempre. Si tú crees que sabes algo, no sabes nada. Si yo creo que sé algo, no sé nada. La Biblia y Dios tienen la razón, yo no la tengo. Y será literal transmitido a nivel mundial. Lamentablemente, la reacción de la gente, de los gobernantes de la época, dice el verso 10, que se van a mandar regalos. ¿Puedes creer eso? Por fin, ya no están con nosotros, les vamos a mandar regalos, todos, felicidades, regalos para allá, regalos para acá. Es como una Navidad satánica, ¿no? Felices, los derrotamos. ¿Y sabes por qué había tanta alegría en la gente? Porque estos 2 profetas dice que los habían atormentado, dice el verso 10. ¿Con qué atormentaban los profetas a esta gente? ¿Con espada? ¿Les hicieron guerra? ¿Sabes cuál era el tormento para ellos? La verdad de Dios. El Evangelio. Familia, la luz siempre va a ser un tormento para aquellos que aman las tinieblas. Y ¿sabes qué? Para mí es una enseñanza esto. Porque a veces quiero esconder mi vida de Dios y quiero decir, Dios, trátame, pero no me trates esto. Y trato de esconderme. Y de alguna manera es como que coqueteo con una parte de las tinieblas dentro de mi corazón. Y como que coqueteo con algo de oscuridad y no dejo que la luz entre. Y sabes que a veces me molesta lo que dice Dios. Y te digo, es bueno que te moleste algo que te diga Dios. Porque eso significa que la palabra de Dios está haciendo justamente lo que tiene que hacer. Porque Hebreos 4:12 dice que la Biblia es una espada de doble filo. Es justamente eso lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Tiene que cortar mi corazón, tiene que romper mis tuétanos, tiene que llegar hasta el final, tiene que mostrarme quién soy, me tiene que meter el Señor el dedo en mi llaga.
si quiero ser transformado, si quiero ser cambiado, si quiero ser santificado, Él me tiene que meter el dedo hasta el fondo de mi herida para sanarla. Y yo debo entender eso. Y ojalá no seamos como esta gente que dice, no sé, oh, por fin Dios dejó de hablarme. Por fin esta gente ya no está. Por fin la iglesia se fue, van a decir muchos. Por fin este hombre ya no me habló más de Cristo, porque los atormenta, porque la luz siempre expone las tinieblas. Por eso no te sorprendas hoy si el mundo te rechaza cuando te paras firme con los principios bíblicos. A ellos no les duele tu presencia. Y tienes que diferenciar eso. La gente no te rechaza a ti cuando rechaza el Evangelio. Está rechazando la convicción del Espíritu Santo en sus corazones. Por favor, no odies a la gente que rechaza el Evangelio, porque no te están rechazando a ti, están rechazando el Evangelio. Tú tienes que seguir orando por esas personas, tú tienes que amar a esas personas, para que en algún momento el Señor abra sus mentes, abra sus corazones a Cristo. Pero la gente va a odiar el tormento que les produce la verdad de Dios. Mi pregunta es, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Te atormenta la verdad de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios te dice algo que tienes que cambiar? ¿Qué dice cuando sabes que tienes que cambiar algo? ¿Cómo reaccionas? A veces Dios nos deja salirnos con una nuestra para que comprobemos que es difícil y que tengo que cambiar. ¿Te duele la convicción del Espíritu Santo? Y si te duele, necesitas abrirte al Espíritu Santo, no cerrarte más a Él, para que Dios pueda hacer algo. Ahora, ¿quién tiene la última palabra en esta historia? ¿Cómo termina esta historia? 11 al 14. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida por parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Acuérdate, todos transmitiendo, live, en vivo. Miren, ahí están los cuerpos y de repente se levantan. Dios los levanta. Y dice que gran temor cayó sobre quienes los contemplaron. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que le decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Pobre Jerusalén, se ha derrumbado un montón de veces. Y 7,000 personas murieron en el terremoto. Número exacto, las noticias del mañana. El diario del mañana. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Por fin, hombre. Ya entendieron, o por lo menos lo están entendiendo. Es una escena cinematográfica. Todos los live ahí, los canales transmitiendo. De repente el Espíritu de Dios, que es el aliento de vida, entra en ellos, se ponen de pie. ¿Se acuerdan de los huesos secos? El Señor dijo, vivan. Empezó a salir vida. O sea, el mundo entero celebrando, wow, bien, nos atormentaban estas personas, nunca más nos van a atormentar. Silenciamos a Dios, creyeron que el anticristo había ganado, el Señor de su trono se ríe y dice, ahí está. Se levantan y la voz del cielo, vengan, y se van a la vista de todos sus enemigos. Dios vindica públicamente a sus siervos. No los abandona tampoco. Es la vindicación pública y total de Dios para sus siervos fieles. A veces el mundo va a pisotear tu vida, familia, como cristiano. Pero nunca olvides algo, que Dios siempre va a vindicar a sus hijos. Siempre los va a vindicar de alguna manera. No te avergüences, no te acomplejes. Si la gente dice, tú eres un canuto, tú eres esto, tú eres lo otro, déjame tranquilo. Dios va a vindicar tu vida. La convicción del Espíritu Santo va a hacer algo en las personas. Y por favor no mires a los enemigos de Dios como tus enemigos.
Ellos no están en contra de ti. Ellos están en contra de Dios. Si en el colegio de repente te molestan porque sigues a Dios, no te están molestando a ti. Ellos están en contra de Dios. Están molestando a Cristo. Si algún apoderado en el colegio está contra ti por ser cristiano, no están contra ti, están contra Cristo. No eres tan importante como para que estén en contra de ti o de mí. Están en contra de Jesús. Pero tú sigues testificando, ¿no? Entonces, no hay otra opción en los sobrevivientes. No tienen otra opción más que reconocer que hay un Dios del cielo que gobierna todo. O sea, aquí se cumple. Un día toda rodilla se va a doblar y va a reconocer que tú eres Señor. ¿Significa que estas personas se salvaron? No. O sea, no les queda de otra. ¿Qué más van a hacer? Gloria a Dios. Sí, Señor, a ti la gloria. ¿Por las buenas o por las malas? Y este evento masivo cierra el segundo ay. El tercero, venga la próxima semana, en este mismo lugar, en este mismo canal, y vamos a ver el tercer ay, que viene la séptima trompeta. 3 puntos de aplicación y conclusión para nosotros hoy. Primero, sé un testigo inquebrantable de Jesús. O sea, nosotros vimos a 2 personas, 2 profetas, en las calles de Jerusalén, con el anticristo gobernando, dispuesto a dar testimonio de Jesús. ¿Cómo es posible que tú y yo callemos en nuestra oficina, en la comodidad de tu escritorio, en tu colegio, en nuestra familia, por miedo simplemente al que dirán? Estamos en un tiempo que predicar el evangelio no va a venir el anticristo y te va a perseguir. Pero ¿cómo es posible que no lo hagamos con todo lo que tenemos? O sea, tú has sido llamado a ser un testigo de Jesús. Tienes al Espíritu Santo. Si tú se lo pides, el Señor va a venir sobre tu vida, te va a llenar. Eres un candelabro de Dios donde el Espíritu Santo está constantemente llenando tu candelabro. Y tienes que brillar por la luz de Jesús. O sea, hoy día no hay ninguna excusa para quedarse sentado y cómodo. Tienes todo. Y ni siquiera te molesta el anticristo. Es importante que seas un testigo donde estás. Reconoce tus limitaciones, por supuesto. Necesito reconocer no tenemos nosotros la autoridad. Dios la tiene. Y necesito pedírsela. ¿No? Segundo, descansa en el plan del Señor para tu vida. O sea, piensa algo. Dios tiene tus días contados, tu vida en sus manos. Dios quiere que seas un testigo. Y tiene un día pensado para tu final. En la tierra, no tu final. Entonces, mientras Dios tenga un plan y una obra que realizar a través de nosotros, el enemigo no puede tocar nuestra vida. Somos indestructibles hasta el día en que mi testimonio termine. Hasta el día en que diga, buen siervo y fiel, venga para acá. Pablo sabía que se iba a ir pronto cuando ya estaba escribiendo en 2 Timoteo, y él le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he hecho lo que Dios me dijo que hiciera. En el fondo es eso. Estaba listo. No murió viejo. Y Dios se lo llevó. Tercero, no diluyas el mensaje. No lo trates parecer livianito. No trates de disfrazar lo que no podemos disfrazar.
Hoy en día hay mucha presión para suavizar el evangelio y hacerlo agradable para no ofender a nadie. ¿Tenemos que ser cuidadosos? Sí, tenemos que ser prudentes. Pero el evangelio es el evangelio. El evangelio que no confronta, no salva. Recuerda bien eso. Siempre hemos contado esta historia, pero una vez los Josué estuvieron en un colegio en México. En México les dijeron, estaba todo listo y llegaron y todo, hasta que iban a empezar a hablar de Jesús y el director dijo, separa la actividad ahora ya. No pueden hablar de Jesús. Y fue súper tenso porque los chicos sí querían que siguieran. Y empezaron a pifiar y decir, no, que se queden. Y el director ahí, no hablen de Jesús. Y ellos le dijeron, si no hablamos sin Jesús, no hay historia que contar. Si no hablamos de Jesús, no hay historia, no hay vidas cambiadas, no hay nada. Tenemos que hablar de Jesús. Fue tanta la presión, pero fue tan difícil todo. Y ellos hablaron. Y obviamente Jesús salvó a muchos. Somos cuidadosos en la estrategia de cómo entrar, pero una vez entrando, familia, el evangelio va, sí o sí. ¿Hay que ser prudentes? Sí. ¿Hay que ser sabios? Sí. Pero algo que no vamos a cambiar es el evangelio. Porque el evangelio que no confronta no salva a nadie. Hay que predicar la verdad con amor, pero predicarla completa, sabiendo que la amarga verdad del arrepentimiento es la única que trae la dulce salvación de Cristo. Arrepentirse es amargo porque tengo que reconocer que soy un pecador y eso es amargo. Pero esa amarga verdad del arrepentimiento es la única que trae la dulce salvación de Cristo de alguien. Familia, que el Señor nos levante como testigos fieles en nuestro tiempo mientras esperamos su venida.